Imaginen esto, no son héroes. Solo son otro engranaje en la máquina de guerra de una humanidad desesperada. Están a punto de completar una misión de rescate rutinaria en un planeta olvidado, un planeta que la galaxia ha dado por perdido. Pero el destino, o tal vez una simple anomalía estadística, tiene otros planes. En medio del fuego cruzado, entre el estruendo de los cañones láser y el olor a metal quemado, no solo encontrarán un superviviente. Encontrarán una chispa. Una joven con ojos que han visto demasiado. Una joven cuya identidad cambiará el curso de la historia galáctica. Esta no es una historia de grandes conquistas. Es la historia de un simple soldado que, con un solo acto de bondad en el lugar más infernal, sin saberlo, le dio un nuevo rumbo al universo. Prepárense para sumergirse en la saga de Kellan Rex y la carga que asumió al salvar a la última esperanza de un imperio. ¿Quién es ella? ¿Y qué precio pagará la humanidad por haberla rescatado? Me llamo Kaelen Rix, sargento de demoliciones de la flota auxiliar de la Alianza Terrestre. En el año 320 de la era estelar, eso no significaba mucho. Éramos los que recogían los pedazos, los que luchaban en los lodazales y los desiertos que nadie más quería. Mi unidad estaba en Silos-7, un planeta conocido solo por sus tormentas de arena ácida y ser el cementerio de una docena de facciones menores. Estábamos allí por una señal de socorro. Una señal débil, obsoleta, de un crucero de pasajeros que se creía destruido hace siglos. Nadie esperaba encontrar nada más que huesos y óxido, pero la ley es la ley, se investiga cada señal. El ambiente era tóxico, la visibilidad nula y el aire, un cóctel de esporas metálicas. La tensión era palpable. Sabíamos que los Catar, una especie reptiliana conocida por su crueldad y su método de esclavizar a cualquier superviviente, patrullaban la zona. No teníamos apoyo aéreo, solo nuestros trajes de combate Mark IV y la fe ciega en la tecnología terrestre. Aterrizamos en la zona de impacto, esperando un nido Catar, o peor, el silencio. Lo que encontramos fue una estructura parcialmente enterrada, un búnker de emergencia de diseño pre-alianza. Estaba ardiendo lentamente, pero seguía en pie. Y la señal, la débil señal de socorro, venía de su interior. El asalto al búnker fue un infierno controlado. Neutralizamos a los Catar que custodiaban la entrada con precisión quirúrgica, minimizando el daño estructural. Una vez dentro, el aire era un poco mejor, pero la escena era desoladora: cadáveres, pantallas rotas y el hedor dulce de la sangre alienígena mezclada con el sudor humano. Buscamos vida. 3 minutos. Ese era nuestro límite de tiempo antes de que los refuerzos Catar nos encontraran. Encontramos 2 supervivientes. Un oficial de seguridad de mediana edad, gravemente herido, y una joven. Estaba acurrucada detrás de una pila de cajas de raciones de emergencia. No era de la Alianza. Su ropa, aunque andrajosa y quemada en los bordes, era de un tejido fino, con un patrón que recordaba a los antiguos linajes nobles de la desaparecida Federación Seldoriana. Era pequeña, pálida, pero sus ojos eran grandes, de un azul inusual, y miraban con una calma aterradora para su edad. El oficial moribundo murmuró una única palabra en un dialecto seldoriano que solo se enseñaba en las academias de historia: heredera. Antes de que pudiera preguntar, el oficial murió y los sensores de proximidad gritaron: refuerzos Catar, a menos de 1 kilómetro. Teníamos que irnos. Tomé a la chica, que no opuso resistencia, y ordené la retirada. El viaje de vuelta fue un borrón. Tuvimos que desviarnos para evitar una patrulla Catar de alto valor, añadiendo 2 días al trayecto. Durante ese tiempo, la chica, a la que llamábamos Ellie por la Federación Seldoriana, se mantuvo casi completamente en silencio. No lloró. No preguntó. Solo observó. Pero no era la observación de una víctima traumatizada, sino la de un estratega evaluando un campo de batalla. En un momento dado, le di mi ración de emergencia, una pasta nutritiva insípida. La miró, la tomó con una gracia innata, y antes de comer, preguntó con una voz clara y melódica, aunque un poco oxidada, ¿por qué estábamos arriesgando nuestras vidas por extraños? Le expliqué el código de la Alianza: nunca dejamos a nadie atrás. Ella asintió, una simple inclinación de cabeza, pero me dio la sensación de que esa respuesta le parecía insuficiente, demasiado simple para la complejidad del universo. La verdadera revelación llegó cuando intentamos registrarla en la base de datos de la Alianza. No existía. No solo eso, sino que el patrón de tejido de su ropa y un pequeño colgante que llevaba, una insignia de 8 puntas, coincidía con el escudo de armas de la Casa Real de Lira Seldoriana.
La casa, supuestamente extinta hace 2 siglos. En ese momento, la simple superviviente se convirtió en una carga política. Si lo que decían los archivos históricos era cierto, acabábamos de rescatar a la última heredera directa del Imperio Seldoriano, un poder que gobernó 1/3 de la galaxia antes de su colapso. La llevamos a la estación fronteriza Gamma 9, un puesto de avanzada en el borde del espacio terrestre, conocido por su discreción. Sabíamos que, si la noticia se filtraba, no solo los Cathar, sino también las facciones terrestres rivales y los restos del antiguo Imperio Seldoriano, que buscaban restaurar su gloria, se abalanzarían sobre nosotros. La llamaron Lyra. Su nombre real era Lyra Seldoria. La jerarquía de la Alianza estaba en crisis. Algunos querían entregarla a la diplomacia intergaláctica para obtener un beneficio político. Otros, temiendo una guerra abierta con las fuerzas que la buscaban, querían mantener su existencia como un secreto de estado de por vida. Yo no era político, era solo él. Sargento que la había sacado del agujero. Y Lyra, la futura reina, solo tenía 16 años. Se acercó a mí en el comedor una noche, mientras el polvo de Silos-7 aún no terminaba de salir de mis botas. Me preguntó por qué la Alianza había permitido que su imperio cayera. Le dije que la guerra civil seldoriana había sido un asunto interno. Ella me corrigió, no con ira, sino con una precisión fría. Me dijo que la Alianza, aunque no había disparado las armas, se había negado a intervenir, permitiendo que la balanza se inclinara hacia el caos. Era una visión dura, pero articulada con una autoridad que no correspondía a su edad. Me di cuenta de que no solo había rescatado a una niña, sino a un símbolo, a una ideología viviente. La paz en Gamma 9 no duró. Los Cathar, aunque no sabían exactamente a quién habíamos rescatado, sabían que habíamos interferido en algo importante. Sus ataques a la frontera se intensificaron drásticamente, pasando de escaramuzas a asaltos coordinados de naves capitales. Su objetivo principal era la estación Gamma 9. La Alianza estaba atrapada en su propio dilema. Revelar la presencia de Lyra significaba la guerra con media galaxia. Esconderla significaba arriesgar a la única fuerza defensiva que tenían en la frontera. La decisión recayó en el alto mando, evacuar a Lyra de inmediato. La misión, naturalmente, se me asignó a mí y a mi equipo. Pero esta vez, el objetivo no era solo protegerla. Era llevarla a un lugar donde su existencia pudiera ser utilizada como una pieza de ajedrez contra los Cathar. La única ruta segura era a través de la nebulosa de la llama congelada, un laberinto de campos de energía estática y restos de antiguas batallas, un lugar que la mayoría de los capitanes evitaban. Lyra, al enterarse del plan, se negó a ir sin antes hablar con el almirante a cargo. En la reunión, no rogó. Exigió. Exigió saber por qué la Alianza estaba dispuesta a sacrificar una estación entera por su seguridad, cuando su propio pueblo ya había sido sacrificado. Su retórica, cargada de la historia de su casa, resonó en la sala. Partimos en una corbeta de reconocimiento modificada, una nave rápida pero poco blindada, ideal para el sigilo. Nuestra tripulación, una docena de hombres y mujeres leales y endurecidos. Y Lyra. Mientras atravesábamos el denso campo de estática, donde los sensores fallaban y la comunicación era imposible, Lyra se convirtió en algo más que una pasajera. Utilizó su conocimiento de las antiguas cartas de navegación seldorianas, guardadas en su colgante, para ayudarnos a trazar una ruta a través del laberinto. Su conocimiento era impresionante. Sabía exactamente dónde buscar los restos de las antiguas balizas de navegación seldorianas que parpadeaban intermitentemente entre la estática. En un momento, mientras pasábamos junto a los restos de una nave de guerra seldoriana, me miró y me dijo: «El poder tiene un precio, sargento. Mi casa pagó el nuestro con fuego. La humanidad pagará el suyo con elección». Sus palabras me golpearon. La elegimos. Elegimos salvarla. Y esa elección, de un sargento de demoliciones en un planeta olvidado, estaba resonando a través de la galaxia. Fuimos interceptados por una patrulla Cathar. Nos superaban en número y armamento. Tuvimos que luchar. La corbeta no estaba hecha para el combate frontal. Durante la batalla en la nebulosa, donde los rayos de plasma iluminaban la oscuridad como fuegos artificiales mortales, Lyra se quedó en la bahía de carga, completamente expuesta, ayudando a reparar un conducto de energía dañado que amenazaba con paralizar los escudos. Un fragmento de escombros golpeó la pared cerca de ella. Ni siquiera parpadeó. Continuó trabajando con una calma sorprendente.
No era una guerrera, pero poseía la compostura de alguien que sabía que su vida ya no era solo suya. Cuando terminamos el combate y logramos escapar, exhaustos pero intactos, toda mi tripulación sintió algo diferente. Habíamos empezado la misión protegiendo un objetivo de alto valor. Ahora, estábamos protegiendo a alguien que se había ganado nuestro respeto. Se había ganado nuestra lealtad, no con títulos o promesas, sino con acciones. Mientras Lyra dormía acurrucada, la observamos. Ya no era un problema político. Era nuestra carga. Ella representaba una esperanza, una historia que se negaba a morir. Habíamos jurado proteger a la humanidad, pero en ese momento, hicimos un juramento silencioso, proteger a esta única persona, esta futura reina, para que pudiera remodelar el destino de la galaxia. Finalmente llegamos a nuestro destino, una estación de investigación secreta en un sistema estelar binario. Pero antes de poder atracar, fuimos contactados. No por la Alianza, sino por una nave desconocida con las marcas oxidadas de la antigua flota seldoriana. Nos interceptaron. El capitán de esa nave se identificó como un guardián de la corona, el último vestigio de la lealtad militar del antiguo imperio. Habían rastreado los rumores sobre una superviviente. Su intención no era hostil, sino de reverencia absoluta. Querían llevarse a Lyra, restaurar el orden y reconstruir su imperio alrededor de su presencia. La tensión fue máxima. Estábamos frente a un potencial aliado o un enemigo que nos superaba. Lyra tomó el control de la comunicación. Se paró frente al comunicador, pequeña contra el telón de fondo de la galaxia. Les habló en el antiguo dialecto seldoriano, no como una súbdita, sino como su líder legítima. Les preguntó por su juramento, por los caídos les dijo que no era el momento de la restauración, sino de la supervivencia. Les ordenó que se dispersaran y esperaran su señal. Para mi asombro, el capitán guardián obedeció. El respeto en su voz era innegable. Ella no había pedido un trono, sino que lo había reclamado con una sola orden. En la base secreta, Lyra fue puesta bajo la protección del alto mando, pero ya era demasiado tarde para que la trataran como un mero activo. Su historia se había extendido. La noticia de la heredera seldoriana viva comenzó a circular en los bajos fondos de la galaxia, en los sectores donde la Alianza tenía poca influencia. El universo se estaba preparando para una reacción en cadena. El alto mando me llamó a mi oficina. Me ascendieron. Me ofrecieron un retiro seguro con honores por mi servicio. Y luego me dieron la orden final, mantenerme alejado de Lyra. Había cumplido mi misión. Había salvado a la futura reina, aunque sin saberlo. Ahora, su destino estaba en manos de los políticos y los almirantes. Pero la pregunta resonaba en mi cabeza, ¿la salvé para que la convirtieran en otra herramienta de guerra? Mi equipo y yo nos reunimos en secreto. No podíamos abandonar a Lyra. Nuestro juramento no era a la Alianza, sino al código de no dejar a nadie atrás. Y ahora, nuestra lealtad era a la única persona que entendía el verdadero precio del poder. Decidí rechazar la promoción. Decidí quedarme. No como su guardia, sino como el primer eslabón de la nueva cadena de lealtad. Lyra no se quedó en la base secreta por mucho tiempo. Utilizando su influencia y el temor reverencial que infundía su presencia, convenció a la Alianza de que su mejor defensa no era esconderla, sino usarla para galvanizar a las facciones descontentas que odiaban a los Cathar. Se convirtió en la pieza central de una nueva coalición, no de naciones, sino de especies. Yo me convertí en su enlace militar personal, su sombra. Ya no era el sargento Kellon Rex, el hombre que recogía los pedazos. Era la persona que le había dado una segunda oportunidad al destino. Años después, Lyra Seldoria, la última heredera, se paró en la plataforma central de la nueva capital de la coalición. Ya no era una niña. Pálida rescatada de un búnker de polvo. Era una mujer, una líder, con un ejército de seguidores de todas las especies bajo su mando. Ella había forjado una alianza más fuerte que cualquier imperio. Y todo, absolutamente todo, comenzó con un sargento de demoliciones en un planeta olvidado. Él la salvó. Él no sabía que la salvaba. Pero ese simple acto de humanidad, ese simple cumplimiento del deber, sembró la semilla del nuevo orden galáctico. La humanidad, con su código de no dejar a nadie atrás, había, sin saberlo, rescatado a su propia salvación. Y la guerra, solo la guerra, estaba a punto de comenzar.